Bueno, le vamos a dedicar tiempo a eso y también a la huelga en Francia, sin duda, que ha sido sumamente grande, ¿no?, el día de hoy. Hassan Akrado está con nosotros de la Universidad de Portales, y don Pablo Cabrera, investigador asociado a la Universidad Católica, ex embajador también. Muchas gracias por venir. Bueno, el presidente Trump, ¿tiene el agua hasta el cuello en términos políticos o no? ¿Qué representa que la presidenta de la Cámara de Representantes haya anunciado esta tarde que ya hay antecedentes suficientes para oficiar este juicio político en su contra? ¿Es determinante? No, para nada. Yo creo que más bien abre un capítulo más en un conflicto, una polarización del país, y el resultado electoral, que es el resultado que de verdad importa, es todavía completamente desconocido. El tema con una acusación constitucional de este tipo es casi imposible ganarla. De hecho, en el caso más emblemático, que Richard Nixon, que al final apoyó un robo, se renunció antes, porque hay que conseguir los 2/3, es el mismo tema que la acusación contra Piñera. Muy difícil de hacer. Sin embargo, el punto de la acusación no es ganarla. El punto es tener la televisión copada con imágenes de testigos diciendo que el presidente hizo fechorías, como actos que no son de un estadista. Básicamente. Eso es una acusación, es enlodar la imagen. El problema con eso es para los que son muy pro instituciones, que creen en la Constitución, en la estructura democrática y todos los demás, van a odiar a Trump aún más. Pero siempre odiaban a Trump. Y los que no tienen tanto interés en la cosa política más formal, que al final la base dura de Trump, va a empezar a quererle más. O sea, no cambia las cosas... No, aumenta la polarización simplemente. Y eso hay que añadir el tema de ahora estas acusaciones por el tema de la guerra comercial. Realmente al presidente, eso me refiero. Es que su base es en un universo completamente distinto, entonces no sabemos, porque va a mantener su base, no daña esa base. El problema es que podría potencialmente aumentar los votos de los que lo odiaban, que quizás no estaban votando tanto en la última elección. Entonces aumenta tanto el voto pro-Trump como el voto anti-Trump con eso. Y por eso está acusando a estos países, Francia, Argentina, porque cuando él está en primera línea atacando a países extranjeros, entonces los que son pro-Trump dicen, mira, la clase política, los demócratas, atacan a nuestro presidente mientras que él está en guerra contra los otros países. De otros países. Pablo. Bien, yo creo que la acusación a Trump, obviamente que lo golpea en el plexo solar al presidente, y a un presidente que hasta el momento aparecía en la campaña electoral con bastantes posibilidades de seguir gobernando, porque había tenido algunos éxitos de materia económica. Pero me da la impresión que a partir de ahí, obviamente que se le resiente la campaña en los sectores más duros que han votado por él, desde un punto de vista que están sufriendo este tema de la confrontación que tiene con China, y ha estado buscando caminos de entendimiento con el objeto de poder que esas personas satisfagan sus expectativas económicas que están sufriendo por la situación con China. ¿Por qué? Porque el gobierno americano y Trump en particular se han preocupado mucho de poner el acento económico en la relación con China, en los temas de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y en los temas del comercio con China, que estaría compitiendo en mala forma con las posibilidades de los Estados Unidos. Ahora, a raíz de la impeachment seguramente, y de otras razones, le ha dado ya Estados Unidos un sentido un poco más estratégico al tema de los aranceles y de las rivalidades con otros sectores. Ahí habría que inscribir un poco el tema de los aranceles con Argentina y con Brasil y con Francia. Creo que con Argentina y con Brasil tienen una base antigua, común, que con Brasil, por ejemplo, son competidores en el acero. Y con un dólar muy alto, o sea, está favoreciéndose mucho a Brasil con respecto a los Estados Unidos de cara a China. O sea, siempre está China aquí. Y en Argentina el tema agrícola, con la Unión Europea, desde un punto de vista Mercosur-Unión Europea, que el tema agrícola es el tema más sensible para la relación Mercosur-Unión Europea. Pero eso yo lo sigo relacionando con algún tema estratégico que tiene que ver... ¿Pero cuál es la estrategia atrás? Bueno, que se ve un poco la emergencia de China en el escenario internacional, sea por la debilidad de las economías latinoamericanas, sea por las convulsiones, está echando
como un nuevo actor con una presencia global, una potencia emergente, que ya empieza a competir fuertemente en los temas estratégicos de los Estados Unidos. ¿Cuáles son? Los temas de las comunicaciones, el tema de la fibra óptica, que lo puso en la OTAN esta vez, y pone que China ya no es ese amigo natural de que ayuda a los países a crecer o a que su economía funcione bien por ser la fábrica del mundo, los compradores de materias primas, sino que están compitiendo seriamente con los Estados Unidos y disminuyendo su posicionamiento en el escenario internacional. En ese sentido, ok, el presidente Trump está, por supuesto, por un nacionalismo duro, proteccionista y tratando de dañar eventualmente el camino de China a ser primera potencia. El punto es cómo el juicio político lo debilita en ese objetivo o no lo debilita. Yo creo que no lo debilita cuando está poniendo los temas en que lo está poniendo en contexto de campaña electoral y en contexto de la vigencia de la democracia representativa. Yo no dejaría de relacionar el discurso de Pompeo en Kentucky sobre América Latina hace 3 días atrás. Muy raro que un secretario de Estado americano en Kentucky, en una universidad, se dedique a solamente América Latina. Y paralelamente el tema de los aranceles, que dicho sea, para la opinión pública, no están ya tomada la decisión de que los aranceles, es un warning, o sea, una alerta, un anuncio. Raro que haga justo el anuncio cuando está cambiando el gobierno argentino, cuando su aporte y su apoyo en América del Sur también era el Macri para Trump. Él quiere sacar la atención del impeachment y ponerlo en esta suerte como de guerra con otros países. Pero para sus electores. Para sus electores, porque todos los rednecks, que eran los que votaron por Trump, obviamente ellos se favorecían de la industria americana en los temas de aluminio, en los temas de acero, en los temas de la industria pesada de los americanos, que estaba haciendo, con el dólar muy alto en América Latina y con la participación de China en este escenario, en los temas de las comunicaciones, principalmente el 5G, donde también se han creado algunos frentes contrarios a China en el Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Claro. Yo creo que ahí se ve, y con la declaración de la OTAN ayer, se ve una dimensión estratégica, se ve un pequeño cambio que todavía no se refleja en el discurso propiamente. Exacto. Vamos al tema francés. Yo veía las imágenes de Francia en la mañana. Han sido bien violentas en algunas zonas de Francia. Y bueno, uno se pregunta, con lo que está pasando en Chile, Colombia, ahora ve las imágenes de Francia que podrían ser eventualmente la Plaza Italia, ¿no? Si uno no tuviera, digamos, la referencia de algunas imágenes que también hablan de mucha violencia. Ingresaron a una agencia de arriendos de departamentos, rompieron todo, saquearon todo lo que encontraron, en fin. La pregunta es si la democracia representativa tal como la conocemos, el sistema institucional tal como lo conocemos, está en una crisis profunda. Eso es lo que a mí me surgió al ver esas imágenes. Yo no creo que haya una crisis de la democracia representativa, sino del sistema de representación, que es una cosa menor. A ver si nos puede explicar. El sistema de los partidos, porque Macron, ¿quién es? Es un ex socialista que gobernó en el último gobierno socialista, hizo un trabajo de sabotaje. La Hacienda, ¿no? Sí, exactamente. Y él fue la persona que impuso una agenda de austeridad y después cuando llegaron las elecciones atacó tanto al candidato socialista diciendo no, el gobierno anterior fue un desastre, a pesar de haber sido un miembro del gobierno anterior. Ese tipo de liderazgo antipartido que terminó con el Partido Socialista en Francia vendiendo su sede. Ha sido un desastre total, porque ellos al final hicieron un maridaje del típico, muy peligroso con el neoliberalismo y perdieron su base electoral. Entonces el Partido Socialista, cuando colapsó, muy fuerte el desprestigio y Macron sale de eso. Pero cuando uno gane destruyendo la base de los partidos, genera ese tipo de inestabilidad. Estamos hace un año de los chalecos amarillos, ¿cierto? Los gilets jaunes, que hacen una protesta sin líderes, fuertemente en contra del alza de impuestos en la benzina. Él tuvo que eliminar esas alzas y ahora entra otra vez con el tema de las pensiones. Y los mismos líderes de los chalecos amarillos dijeron hace como un mes,
este movimiento se está decayendo, tenemos que meternos con los sindicatos. Y justamente entonces empieza este conflicto con los sindicatos, con las pensiones. Lo que falta acá es un sistema de partidos políticos que son capaces de negociar o dialogar con los movimientos sociales. Sí, y eso fueron destruidos por gente como Macron. Pareciera que el mundo político en varias partes del planeta no está dando respuesta, o sea, no, de verdad que no es capaz de establecer puentes, están un poco sordos ahí. Yo lo que veo aquí, en la línea de lo que está hablando Hassan, yo veo que esto tiene que ver con la liquidez de la sociedad, la sociedad líquida de Bauman. Obviamente que las instituciones en una sociedad líquida tienen menos fortaleza, tienen menos solidez y están muy proclives a la flexibilidad y al cambio. Yo veo algunas diferencias con los chalecos amarillos, con esta protesta francesa. Esta protesta francesa la veo más parecida a la de Colombia, la inicial de Colombia. Porque es sobre pensiones de una ley que no está todavía redactada. Cierto. Son anuncios, lo mismo que pasó en Colombia, son anuncios acá, y obviamente se pueden ir subiendo otras personas y otros grupos, y ahí estoy de acuerdo con Hassan que los sindicatos han tomado alguna vocería, en términos tales que ellos habían perdido mucho poder en Francia. Estaban muy relegados en sus seguidores. Yo creo que los chalecos amarillos de alguna manera le atizaron la visión de lo que estaba pasando. Y esta protesta la veo un poco en eso, en el descontento de la gente, que los chalecos amarillos fueron espontáneos. Esto es sobre algo específico que podría transformar en espontáneo. Lo de Chile fue espontáneo, que puede transformarse en algo específico, que son las expectativas precisas en un plan de varios puntos. En Colombia vemos que ha tenido alguna evolución. Entonces, lo de Francia yo lo veo como todavía en desarrollo. Yo creo que de partida, por lo que vi en la televisión, desfiló mucho menos gente que como desfilaban con los chalecos amarillos. Claro. Después, esto está más centrado en la paralización de las grandes ciudades, porque el transporte obviamente tiene una implicancia y los profesores tienen también una. Pero a veces me pregunto, ¿qué es lo que es más acorde con lo que está sucediendo en el mundo, lo que está pidiendo la sociedad en el mundo, con respecto a lo que está sucediendo en Francia? En Francia lo que está tratando de hacer Macron es unificar el sistema de pensiones que no ha redactado la ley, refundirlo a todos iguales, no a aquellos sectores que tienen algunas granjerías o pueden jubilar a edades diferentes o pueden aumentar otras cosas. O sea, a lo mejor el país, en el estado de bienestar de Europa, ha sido más potente que en otras partes. Nosotros habíamos desechado el estado de bienestar en América Latina y en Europa... ¿Lo tuvimos alguna vez? Bueno, lo tuvimos. Un poquito. Lo tuvimos, un poquito bien, una copia sí, bien... pero por lo menos caminábamos a eso. Bien mala, caminábamos a eso y habían habido reformas. ¿Tú dices la década del 60? Claro, No, hubo reformas 50. importantes, el 50. Partido Radical. La Corfo. Era bien menor respecto a La Corfo, la política. No, tenemos una historia, algo encaminada hacia eso. Entonces, el estado de bienestar de Europa viene más bien en retirada, entonces con ajustes. Y aquí lo que puede ser interesante, Hassan, termino con esto, es lo que puede influir lo que pasó por acá en la protesta de Francia. Yo vuelvo a insistir en el tema de los partidos en comparación con una crisis más general de la democracia, porque lo que dicen las encuestas es que la gente tiene todavía una preferencia y confianza en el sistema democrático. No es así con la legitimidad de los partidos políticos. ¿Y cómo solucionamos eso? Porque bueno, básicamente hay que ver eso. Hay una crisis, no hay una crisis del sistema en sí mismo, pero sí pero una parte la muy importante, digamos, del mecanismo de representación que conocemos hoy día. Está pasando una cosa similar en Chile, de hecho, y lo que estamos viendo entonces es la necesidad de crear nuevos partidos, nuevos mecanismos de representación. Lo interesante, por ejemplo, con pensiones. Es evidente que Francia necesita algún tipo de reforma de pensiones porque el sistema es diferenciado y no está funcionando bien. Pero la gente no confía en Emmanuel Macron como la persona para hacer esas reformas. Es un problema de confianza en políticos que no tienen esa comunicación. Claro. Y lo interesante entonces es que cuando surgen otras
posibilidades de representación, que se puede hacer las reformas de una manera mucho más participativa. De hecho, si uno compara los partidos socialdemócratas de centroizquierda en toda Europa, están todos en colapso, excepto en Inglaterra, donde el Partido Laborista es más grande que nunca, producto de haber tomado una línea mucho más, digamos, tradicional. De hecho, la misma cosa pasa un poco en Portugal. Las izquierdas que se han hecho un acercamiento al centro neoliberal han perdido mucho y eso ha generado crisis de representación. Los que no han hecho eso están en mucho mejor estado. Bien. Pero en esa línea, para seguir la pregunta de José Antonio, es si la democracia representativa o no, lo que está en crisis. Lo que pasa es que en el movimiento francés se nota mucho que hay alguna gente, algunas personas y dirigentes a lo mejor, que quieren que ellos hacen las leyes y que se plebiscite y se refrende después por los gobiernos. Es vía directa. Entonces, vía directa. Yo creo que el tema hoy día es un tema que se reduce en la fórmula 3I. Inseguridad, incertidumbre, innovación. Y tenemos que irnos. Y tenemos que irnos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Hassan. Nos vemos la próxima semana y con ustedes nos encontramos mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. En el mundo nacen nuevas formas de comunicación.